don Tomás Raimundo Martínez Ábalos. Ilustre educador guayaquileño, nació el 15 de marzo de 1838. Falleció en su ciudad natal el 24 de marzo de 1894. Fue hijo de don Juan María Martínez Coello y de la señora Dolores Ábalos. Padre de don Juan de Dios Martínez Mera, expresidente constitucional del Ecuador. Tomás recibió las primeras letras del distinguido pedagogo y gran amigo de su padre, el maestro Manuel Demetrio Sampedro, quien fuera también presidente de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas en 1875, aquella que presidiera Juan María Martínez Coello como primer presidente fundador. En 1851, a la edad de 12 años, ingresó como alumno del primer curso de instrucción secundaria al Colegio San Vicente del Guayas, que estrenaba el flamante edificio acabado de construir por su padre, y gozó de una beca establecida por el gobierno para sus descendientes, pues había donado el saldo que le adeudaban por tal construcción. Y allí tuvo como sus compañeros a Lizardo García, Alejo Lascano, Adolfo Nevares, y otros que tendrían relevante actuación en la vida del país. Entre 1853 y el 1855 fue secretario de ese plantel con 8 pesos mensuales de sueldo, cargo que obtuvo como estímulo por ser el mejor alumno. Y también en 1855 fue designado profesor alterno de gramática castellana y matemáticas, dada su indiscutible vocación a la enseñanza y su permanente deseo de aprender. Entre otros maestros tuvo al ilustre José Herboso, quien modeló su carácter para el magisterio con pláticas instructivas y ejemplos morales. Cuando cursaba el tercer año de filosofía, una grave enfermedad lo obligó a suspender su brillante carrera estudiantil. Tomás contrajo matrimonio con Florinda Mera Escolar en 1858. Corría el año de 1859, cuando el 1 de mayo, Quito desconoció como presidente a Francisco Robles, de Guayaquil. Entre las causas que provocaron el descontento, estaban que Robles entregara las Islas Galápagos a Estados Unidos por un préstamo. En 1857, Robles otorgó al gobierno británico, como parte del pago de una deuda, los territorios orientales de Quijos y Canelos para su explotación, que Perú reclamaba como suyos. Lo que originó que el presidente de Perú, Ramón Castilla, ordenara el bloqueo naval de las costas ecuatorianas. La hostilidad política de Quito y la invasión peruana llevó a Robles a trasladar la capital primero a Riobamba y finalmente a Guayaquil. Entonces se produce un ambiente de gran ingobernabilidad que dio paso a la creación de varias jefaturas supremas que se repartían las ciudades más importantes del país. Gabriel García Moreno había regresado del Perú con armas y municiones para combatir a Francisco Robles y al general José María de Urbina. En un acuerdo de García Moreno con Guillermo Franco Herrera, logran firmar un armisticio con el jefe de la escuadra naval peruana, Ignacio Mareategui y Tellería, el 20 de agosto de 1859. El ejército ecuatoriano y las tropas peruanas se comprometieron a no ocupar Guayaquil. Los guayaquileños quedaron en libertad para establecer un gobierno provisional. El 14 de septiembre se procede a elecciones entre los candidatos Gabriel García Moreno, nacido en Guayaquil como hijo de Gabriel García Gómez, quien fuera uno de los firmantes del Acta de la Independencia, y Guillermo Franco Herrera, quien era jefe de la guarnición de Guayaquil desde 1857. Por una escasa mayoría, Guillermo Franco es proclamado jefe supremo del Guayas y obtiene el apoyo y beneplácito de Mariátegui y Tellería, capitán peruano a cargo del bloqueo naval. Por lo que el presidente Francisco Robles, quien hasta entonces había gozado de la protección de Franco, y el general José María Urbina tuvieron que abandonar el país. Fernando Ayarza, prócer de las campañas independentistas de Colombia, Ecuador y Perú, también prócer y firmante de la independencia de Guayaquil, y además miembro revolucionario del 6 de marzo de 1845, era entonces segundo al mando del ejército ecuatoriano y respaldó a Guillermo Franco en su dictadura regional.
Mientras, la ciudad de Loja, el 18 de septiembre de 1859, decide reconstituirse como Estado federado al mando de Manuel Carrión Pinzano. La ciudad de Cuenca hizo lo mismo y se proclamó Estado federado al mando de Ramón Borrero. Guillermo Franco como jefe supremo del Guayas. Y el gobierno provisorio de Quito en un triunvirato formado por Jerónimo Carrión, Pacífico Chiriboga y Gabriel García Moreno que lo presidía. El territorio ecuatoriano queda así fraccionado en una tetrarquía, Quito, Guayaquil, Loja y Cuenca. Y es entonces cuando Tomás Martínez, junto con otros jóvenes, formaron el Batallón Guayaquil, y fue ascendiendo de soldado raso a sargento mayor efectivo. Ramón Castilla, presidente de Perú, desembarca junto a la Marina peruana en Guayaquil, el 12 de noviembre de 1859, y se acuartela a las alturas de Mapasingue. Le da a Guillermo Franco un plazo para que se reunieran los representantes de los distintos gobiernos en Ecuador, para establecer un gobierno general y firmar la paz. Las jefaturas de Loja y Cuenca designan a Franco para realizar las negociaciones con Castilla. Franco expulsó a los delegados quiteños y convino a firmar la paz con el Perú en el Tratado de Mapasinge, el 7 de enero de 1860, por el cual se anulaba la concesión de Quijos y Canelos a los ingleses y se reconocía la Real Cédula de 1802, la cual entregaba la Amazonía al Perú y reconocía a Guillermo Franco como presidente de Ecuador. Por lo que todas las tropas peruanas regresaron al Callao el 19 de febrero de 1860, dejando a las fuerzas de Franco 3.000 fusiles de aguja, uniformes y zapatos, para continuar combatiendo a García Moreno, y a su otrora enemigo, Juan José Flores, quienes al momento habían convenido liderar la cruzada para la reunificación del país. Y entonces estalló una guerra civil en el Ecuador. Al mando de Juan José Flores, las tropas de García Moreno acordonaron Guayaquil en la noche del 22 de septiembre de 1860. Tomás Martínez estuvo entre los defensores de la ciudad, que lucharon junto a Franco, en la que se llamó la Batalla de Guayaquil, del 24 de septiembre. Siendo miembro del Batallón Guayaquil, se enfrentó a las huestes de Flores, primero en la Casa de las Nieves, frente a la actual casona universitaria. Luego se replegaron a la Plaza de San Francisco y finalmente a la de Santo Domingo, y desde allí se dispersaron. El día 26 de septiembre de 1860, tras una serie de sangrientos enfrentamientos en las calles de la ciudad, las fuerzas de Franco fueron derrotadas en la llamada Pampa de la Victoria, que era una sabana donde en 1887 se construyó un parque, que se nombró Parque de la Victoria, en conmemoración de la Batalla de Guayaquil. Aunque a lo largo del tiempo cambió de nombre varias veces, de Plaza Abdón Calderón, Plaza Tarquí y Parque de los Lagartos, en 1968 recuperó el nombre original, con motivo de la inauguración del monumento a García Moreno. Hubo sobrevivientes que se echaron al río, donde muchos se ahogaron, algunos centenares, y entre ellos Guillermo Franco, fueron salvados por las naves de la escuadrilla peruana que aún se encontraban en el puerto. Mientras el ejército provisional de Quito se alzaba con la victoria. Se restableció el tricolor patrio que había sido reemplazado en Guayaquil por la celeste y blanco. Con ello, Ecuador volvió a la paz. El nuevo gobierno instalado en el Ecuador desconoció el tratado de paz que habían firmado Castilla y Franco en 1860. El Tratado de Mapasingue fue anulado por el Congreso Nacional del Ecuador en 1861. Ante la caída de Guayaquil, frente a las tropas de Juan José Flores y García Moreno, Tomás Martínez decidió abandonar su carrera militar. Reintegrado a la vida civil fue cajero de la casa comercial de Pedro Martís y allí permaneció hasta 1862. Su padre, Martínez Coello, había fallecido un año antes y en busca de mejores horizontes decidió vivir en Santa Rosa, de un modesto negocio industrial que instaló con la pequeña herencia recibida, pero no le fue económicamente bien.
Desde muy joven había sido eficiente tenedor de libros, como llamaban entonces a los contadores, de las casas comerciales de Juan José Casals y de José Manuel Estrada, y por sus actividades comerciales se encontraba en Daule en 1868. La escuela pública se hallaba en ese momento sin profesor, y los padres de familia acudieron a Tomás Martínez para pedirle que se hiciera cargo, de manera que sus hijos no tuvieran que perder el año de estudios. Asumió el reto demostrando una innegable vocación a la enseñanza, a la que se entregó completamente. Ha sido preciso repasar los acontecimientos políticos que vivió la frágil República en 1860, cuando García Moreno la recuperó de la fractura de su territorio. Y es necesario repasar brevemente los acontecimientos que agitaron la nación durante 1868 y 1869 para comprender la persecución política de que fue víctima Tomás Martínez. Costa y serranía tenían marcadas diferencias ideológicas, además de una pugna regional. Es así que, habiendo concluido en 1865 el mandato de Gabriel García Moreno, mediante elecciones libres, su candidato oficial, Jerónimo Carrión, asume el cargo. Es en su gobierno cuando se decreta la creación del Himno Nacional del Ecuador, cuya versión completa se publica el 16 de enero de 1866, de la letra de Juan León Mera. Pero, solo hasta el 10 de agosto de 1870 se estrenó el himno en la Plaza de la Independencia de Quito, con la orquesta del Batallón número 2 y la compañía lírica de Pablo Ferretti, bajo la dirección de Antonio Neumann. A pesar de la probada honestidad de Jerónimo Carrión, carecía del carácter para enfrentar a los antiguos opositores al régimen garciano y las acciones conspirativas del legislativo, lo que finalmente lo llevó a dejar el poder, el 6 de noviembre de 1867, asumiendo como presidente interino el vicepresidente Pedro José Arteta, quien convocó a elecciones para elegir al presidente que habría de concluir el mandato. Con respaldo de García Moreno, Javier Espinosa gana las elecciones y se posesiona el 20 de enero de 1868. La independencia con que Espinosa administraba el Estado empezó a disgustar a García Moreno. Había regresado al país José María Urbina, su acérrimo enemigo, y García Moreno sospechaba de la lealtad de Espinosa. Dos terremotos sacudieron el territorio ecuatoriano. Uno, el 15 de agosto de 1868, que dejó en ruinas la ciudad del Ángel en Carchi. Y al día siguiente, el 16, otro de 7,7 grados en Imbabura, que derribó todas las casas de Otavalo con más de 6.000 muertos, y con alrededor de 20.000 muertos en la ciudad de Ibarra, que quedó completamente destruida. El presidente Espinosa designó a García Moreno jefe civil y militar de Imbabura con objeto de gestionar las labores de socorro y asistencia que urgía la provincia, tareas que cumplió a cabalidad y sobradamente. Se había convocado a elecciones para mayo de 1869. Como candidato figuraba Francisco Aguirre Abad, quien era cuñado de José María Urbina. En contra de sus coidearios, García Moreno no dudó en postularse también. Por lo que Urbina intentó impedir las elecciones mediante una revolución. Viendo la falta de reacción de parte del presidente Javier Espinosa, García Moreno dio un golpe de Estado la noche del 16 de enero de 1869 con ayuda de los militares. Urbina nuevamente se exilió a Perú. La buena fama tras el terremoto de Ibarra le ganó el apoyo del pueblo que aceptó su gobierno. Mientras tanto, en Daule, una multitud se levantó en protesta contra el autoproclamado dictador, provocando disturbios que hubo de controlar el ejército. Recordemos que Tomás había participado activamente en la batalla de Guayaquil de 1860 contra el gobierno provisorio de Quito liderado por García Moreno y el ejército comandado por Juan José Flores. Habiendo estado entonces bajo las órdenes de la guarnición de Guayaquil comandada por Guillermo Franco, que había protegido a Robles y Urbina. Injustamente fue arrestado acusado de conspiración, llevado a la prisión de Guayaquil.
Fue gracias a las fianzas que interpusieron sus antiguos jefes, José Manuel Estrada y Pedro Martís, que el gobernador del Guayas, Vicente de Santisteban, lo dejó en libertad, librándose así del destierro o de la ejecución. Esta experiencia lo dejó abatido y decepcionado, por lo que no volvió a Daule. Ese mismo enero de 1869, con solo 30 años, abre en Guayaquil un nuevo establecimiento, con el nombre de Escuela Privada de Niños, dirigida por Tomás Martínez, en una casa situada en el malecón de la orilla y la calle del Primer Puente, que hoy lleva su nombre. Donde familias de toda condición social enviaban a sus hijos, para nutrirse intelectual y espiritualmente con las sabias enseñanzas del nuevo educador. Y no solo fueron guayaquileños. Los niños venían desde Esmeraldas hasta El Oro, desde las capitales de provincia hasta las aldeas y haciendas del litoral. Las pensiones iban de 5 a 12 sucres para alumnos externos. De 10 a 14 sucres para seminternos. Y de 20 a 28 sucres, según se incluya o no el lavado de ropa, para los internos. Así era Tomás Martínez, un precursor, que no correspondía a su época. Tomaba al alumno como su personal discípulo, su enseñanza y preceptorado eran individuales. A cada niño o joven lo trataba de acuerdo a su natural carácter, a sus propias inclinaciones, a la limitación de su capacidad. Trazó a la niñez, a la juventud, a la ciudadanía del mañana, una senda de probidad, de rectitud, de lealtad con su propia conciencia. Casi enseguida su escuela cobró prestigio en la ciudad y en el país, por la novedad de su método de enseñanza, que concedía prioridad a la parte contable. En 1870. Fue elegido comandante de la Compañía Avilés, la número 12 del Cuerpo de Bomberos. La rectitud moral del maestro, permitía a las familias la debida confianza para entregarle sus niños internados, lo que unido al cariño y protección de doña Florinda y sus hijas, hacía que hasta las madres más nerviosas se sintieran tranquilas. Hacia 1872 empezó a enseñar el sistema métrico decimal, que tomó del texto de su maestro don José Herboso, y que sería oficialmente adoptado en el Ecuador recién en 1884. En 1875, trasladó su escuela a la esquina del Malecón y la desembocadura del Tercer Estero, hoy esquina norte de la calle Roca, donde dispuso de mayor espacio y un amplio patio. Para entonces, Florinda le había dado 10 hijos, de los cuales sobrevivían 6. Amira, Julio, Florinda, Clemencia, Enriqueta y Tomás. Fue en esa casa, donde naciera Juan de Dios, el penúltimo de sus hijos, a quien su católica madre bautizó con el nombre del santo del día. Al año siguiente, nació la última de los Martínez Mera, Amalia. En el diario La Nación, del 4 de octubre de 1888, publica un anuncio de su escuela, donde notifica el cambio de domicilio, a la esquina sur de las calles del Comercio y la Aduana. Actualmente Pichincha y Clemente Ballén. Pese a tener casi todo su tiempo ocupado, al punto que casi no tenía relaciones sociales con nadie, desde 1884 y hasta 1890 fue miembro del directorio de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, fundada por su padre, ocupando la presidencia de 1886 a 1887 y la vicepresidencia en 1890. El 4 de enero de 1891, junto a Francisco García Avilés como presidente de la Sociedad Filantrópica del Guayas y Tomás Martínez, aún como vicepresidente, dieron inauguración al nuevo edificio de la institución. La Escuela de Artes y Oficios se constituyó entonces en la primera escuela de artes del puerto, que ya no solo graduaba a artesanos calificados, sino también a dibujantes, litógrafos y músicos. El 1 de diciembre de 1893, nuevamente publica un anuncio en el diario La Nación, donde al final, aparece con dirección en la calle Pichincha número 181, su último domicilio. Y el anuncio describe, como materias, gramática,
caligrafía, aritmética, geometría, astronomía, historia sagrada, universal e historia patria, redacción comercial, teneduría de libros y documentos mercantiles, rayado y preparación de cuadros estadísticos, manejo de prensas de copias. Además, enseñanza de los idiomas inglés y francés e instrucción moral y religiosa de la doctrina cristiana. Comenzaba sus tareas a las 5 de la mañana y permanecía al frente de ellas hasta las 10 y 11 de la noche si los internos exigían su vigilancia hasta esos momentos. Amaba los ejercicios gimnásticos y los deportes. Aunque el tiempo le quedaba corto hasta para sentarse a la mesa, siempre cuidaba su físico y su musculatura. Salía a la calle solo 2 o 3 veces al mes y por muy cortos instantes. Solía enviar recomendaciones por escrito a los padres de familia, y siempre notificaba todo cuanto fuere digno de ello. Avisoraba los problemas de cada alma infantil analizando la conducta de sus pupilos, descubría sus talentos y virtudes, y si no los tenían, trataba de inculcárselos. Prefería no aplicar medidas severas, ni castigos fuertes, aunque tampoco olvidaba la palmeta ni las orejas de burro. Fue un maestro de acción, su enseñanza iba encaminada a un fin claro, rápido y preciso, tenía la atención de sus alumnos fija en las preguntas que solía hacerles de un modo imprevisto. Con él, la aritmética y la gramática se hacían no solo comprensibles sino agradables. Innovó los sistemas educativos abriendo nuevos cauces a la pedagogía nacional. Profesionalizando en contabilidad y comercio a sus egresados, de suerte que pudieran ganarse honradamente la vida como contabilistas o tenedores de libros como también se les llamaba. La tarde del 24 de marzo de 1894, don Tomás se disponía a salir a la calle con su hija Amalia. Cuando empezaba a bajar las escaleras, se sintió súbitamente mal y volvió a subir. Entró a su dormitorio y se sentó fatigosamente en el borde de la cama. Se llamó al doctor Julián Coronel, que llegó en breves minutos. Su hijo Juan de Dios lo sostenía por la espalda en la cama, reclinado sobre su pecho, mientras el doctor procedía a auscultarlo. Cuando inmediatamente el doctor Coronel le pidió que acostara a su padre. Desconcertado, no atinaba a obedecer, a lo que el doctor nuevamente solicitó, y le dijo: «Hijo, acuéstalo, tu papá ha muerto». Así murió don Tomás Martínez, a la edad de 56 años. Su corazón se había detenido para siempre. En un minuto se acabó el esposo tierno, el padre ejemplar, el maestro inigualable. La fatal noticia se difundió en pocos momentos por toda la ciudad. Los guayaquileños comenzaron a concurrir en incesantes grupos, a rendir el postrer tributo al hombre que para ellos había sido la personificación de la modestia, de la rectitud, de la sabiduría y de la respetabilidad. Al día siguiente se efectuaron los funerales, imponentes, impresionantes. El cuerpo de bomberos se hizo presente con uno de sus carros, adornados bellamente con flores, a rendir los honores y llevar el féretro a su destino final, del que había sido comandante, de la compañía de bomberos número 12 Avilés. Sus alumnos y exalumnos que, confundidos en un solo corazón, se disputaban el triste honor de turnarse en tan doloroso deber para con su maestro, repentinamente desaparecido. Hombres de todas las escalas sociales y económicas de la pequeña ciudad, portando bandas de crespones, acudieron por millares a pie, para acompañar hasta su última morada, reverentes y silenciosos, los restos de ese varón ejemplar, que había sido su guía y su mentor. Todos los órganos de la prensa de la época enlutaron sus páginas con retratos y artículos necrológicos que demostraban cuán grande eran el respeto y el afecto que para don Tomás Martínez tenía el pueblo de Guayaquil. Y cuál el concepto que de sus altos merecimientos se había formado. La municipalidad decidió que con su nombre fuera bautizada la calle en que estuvo situada la pequeña escuela, con la que inició su rutilante misión de pedagogo. Fallecido su padre, el mayor de los varones, el doctor Julio Martínez Mera, era un notable galeno de Guayaquil y concejal del ilustre Consejo Cantonal,
regentó la escuela hasta 1899 cuando prematuramente falleció. El diario El Grito del Pueblo, en su edición del 3 de marzo de 1899, publicó una breve reseña y nota de pesar por la muerte del galeno, que reza así. Dr. Julio Martínez Mera. Nació el año 1860. Comenzó sus estudios profesionales en la Universidad San Fernando de Lima, y cuando ésta se clausuró a causa de la ocupación de aquella ciudad por tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico, regresó a Guayaquil donde continuó sus cursos terminándolos en la Universidad Central de Quito. Desde 1887 se graduó de médico y cirujano, ejerció su profesión en Guayaquil con notable éxito. Con el grado de capitán hizo la campaña restauradora contra Ventimilla. Falleció el 11 de enero del presente a la edad de 39 años. Su muerte fue generalmente sentida, pues era una inteligencia y se había distinguido en nuestro cuerpo médico. Ha sido considerada como una pérdida sensible la prematura desaparición de este facultativo. Mientras, Juan de Dios 15 años menor a su hermano Julio, y apenas uno que su hermano Tomás, había crecido como el hombrecito de la casa, que debía ocuparse de las compras del mercado. Y hasta de las telas que sus hermanas le encomendaban. También, deleitaba a la familia, con los valses vieneses de fines de siglo, pues tocaba de oído muy bien el piano. Tomás, mimado de su madre y hermanas, por un desdichado accidente de la infancia, tenía una parcial discapacidad física, compensada con una mente brillante, ejercía como contador. En 1895, Eloy Alfaro, recién retornado de su exilio en Panamá, desembarcó en Guayaquil, iniciando la llamada Revolución Liberal. Allí, mediante una asamblea popular, desconoció al gobierno interino de Vicente Lucio Salazar y se proclamó jefe supremo de la República. El joven Juan de Dios Martínez Mera, con solo 20 años, como parte de una escolta de guayaquileños, acompañó a Eloy Alfaro hasta Quito para la toma del poder. Y desde entonces, Juan de Dios permaneció fiel a los principios del Partido Liberal Radical hasta su muerte, no obstante, las traiciones que sufrió al interior del partido. Fallecido el esposo, fallecido su hijo Julio, Florinda Mera cerró para siempre la insigne escuela de niños de Tomás Martínez. Pronto Tomás Martínez fue honrado dando su nombre a centros educativos y calles en diferentes ciudades del país. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el Colegio Tomás Martínez dirigido por Jorge Altamirano, en las calles Clemente Ballén y Chimborazo, reubicado luego en la calle Colón y Malecón, funcionó hasta 1960. Cuando Tomás Martínez fundó su escuela de niños en Guayaquil, Florinda con su hermana, Eulalia Mera Escolar, administraban una pequeña sección de la escuela de Tomás, para educar niñas. Por lo que desde un principio, Florinda evidenció su vocación de educadora. Doña Florinda, viuda, pobre y muy digna, enrumbó su vida y la de sus hijas, solteras todas, hacia la noble misión del magisterio que su esposo le inspiró en sus 36 años de matrimonio. Fundó la Escuela de Niñas de Florinda Mera viuda de Martínez que había de funcionar un cuarto de siglo, hasta principios de 1925, cuando su hijo Juan obligó amorosamente a su anciana madre y sus abnegadas hermanas sobrevivientes, Clemencia y Enriqueta, al descanso que merecían después de una larga vida de trabajo y sacrificio. En 1909, con apenas 35 años, víctima de un infarto, su hijo Tomás murió en Quito, donde había sido enviado por el Consejo Cantonal de Guayaquil, donde laboraba. La escuela de las señoritas Martínez Mera había educado ya a 2 generaciones de damas de lo más granado de la sociedad de Guayaquil y a muy dignas hijas de respetables hogares de todas las provincias del litoral, que habían vivido bajo su tutela en calidad de alumnas internas. Hasta en sus últimos días, ancianitas ya, las tías Clemencia y Enriqueta se deleitaban recordando con cariño a las niñas de su predilección, Arosemena Tola, Luque Rode, Valenzuela Reina, Lince Sotomayor, Valenzuela Valverde y cientos más, y luego, en esas mismas viejas bancas se sentaron, las Arosemena Coronel,
Pareja Coronel, Tola León, Gallardo Córdoba, Gómez y Casa, Valenzuela Barriga, Morales, Ceballos, Cubillo Renella, Plaza Bonilla, Cedeño Camacho y tantas otras niñas, todas educadas, todas adorables, con los rezagos de esa educación victoriana, de fines del siglo XIX, que las Martínez Mera supieron prolongar 30 años más, para imponerlas en quienes habrían de constituirse en paradigma y ejemplo de las más puras virtudes de la mujer guayaquileña de la primera mitad del siglo XX. En su escuela no solamente recibía niñas. También aceptaba a veces, como alumnos externos o semi-internos a niños de esas mismas familias. Hoy nos pasmamos cuando leemos en sus viejas listas escolares nombres como Luis Alberto, Carlos Julio y Enrique Arosemena Tola, Amadeo y Julián Coronel Espinosa, Germán Lince Sotomayor, Guillermo y Enrique Gallardo Córdoba, Pablo, Eduardo, Luis y José Arosemena Coronel, Federico Cedeño Camacho, Rafael Reina Droguet, los hermanos Martínez Aragón y docenas más que llegaron, muchos de ellos, a las más altas cumbres de la vida nacional. También ellos, al igual que sus hermanitas y compañeras de banca, tuvieron que acudir alguna vez, para expiar una inocente travesura, a ese adorable rinconcito, en donde en tenue penumbra, junto a una pequeña mesita cubierta de estatuillas e imágenes religiosas, estaba doña Florinda sentada en mullido sillón en la intimidad de su alcoba. Allí con bombones y golosinas que ella guardaba, la venerable anciana les impartía con dulce severidad los más sabios y amorosos consejos, conduciéndolos luego de la mano, ella misma, a donde sus hijas, para pedirles que perdonasen ya el pecadillo, porque el pequeño pecador prometía no volver a cometerlo. No obstante sus achaques, aún en sus últimos años, doña Florinda se hacía colocar una cómoda butaca en el vestíbulo, frente a la escalera. Desde allí presenciaba y presidía la entrada y salida de las niñas, vigilando personalmente a sus acompañantes e imponiendo, con su figura impresionante y solemne y su gesto severo, el orden y el respeto que constituían justa fama de su plantel. La venerable dama falleció, rodeada de los suyos, el 25 de agosto de 1929, a la avanzada edad de 90 años. Constituyendo su sepelio una expresiva demostración del respeto y aprecio de que había gozado en la sociedad guayaquileña aquella matrona que había forjado los caracteres y modelado las virtudes de sus mujeres en casi 3 generaciones. Sus restos fueron posteriormente trasladados al mausoleo familiar del Cementerio General, junto a su esposo, don Tomás Martínez Ábalos, y sus hijos, donde reposan, en el bello mausoleo, que formando armónico grupo, con aquel epitafio que, la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, levantó en honor de Juan María Martínez Coello, escoltan al imponente túmulo funerario central, coronado por el busto de su hijo, Juan de Dios Martínez Mera, que guarda sus restos y los de su familia. 3, 4 y 5 generaciones están allí representadas por estas 3 figuras señeras de la historia de Guayaquil y de la patria toda.